Después de ver los procedimientos que vamos a requerir en la prueba de validez de los argumentos lógicos, veamos nuestro siguiente ejemplo para aplicar lo anterior que habíamos expresado. Tenemos el ejemplo 11 que nos dice determinar si la forma de argumento en el siguiente ejercicio es válido o no válido, además de identificar cuáles son las premisas y la conclusión. Tenemos en acá una forma de argumento, un tipo de notación que nos dan para este tipo de argumento, y lo primero que tenemos que identificar es cuáles son las premisas y la conclusión de este argumento lógico que nos están dando en este problema. Resolvamos el problema. Lo que vamos a recordar nosotros es la forma general en la que se presenta un argumento lógico. Recuerden ustedes de que las premisas van unas después de otras mediante los operadores de la conjunción o también llamados operadores AND, y la conclusión va después del operador de la condicional. En el ejercicio que nos dan y en la fórmula proposicional que nos está facilitando el problema, podemos verificar de que no se está cumpliendo esta característica. En vez de tener los conectores, como ustedes pueden verlos en acá, que son los operadores de la condicional, tenemos a unas comas, y esas comas para mí me indican de que se están dando las premisas. Por lo tanto, estamos hablando en este ejercicio de premisas o proposiciones compuestas. Por último, también verificamos de que hay un signo, hay una notación especial que se le está dando, y esta notación para nosotros representa la notación del razonamiento, es decir, también llamada conclusión. Esta conclusión para mí va a estar anotada en la forma general que habíamos visto de los argumentos con el signo de la condicional. Por lo tanto, adecuemos el ejercicio que tenemos según la forma general de un argumento lógico. Y el resultado simplemente sería este. Tenemos a las premisas, fíjense de que ya no le estoy colocando con coma, las estamos colocando con el operador de la conjunción. Además, tenemos que ya se está utilizando el operador de la condicional antes de la conclusión de la premisa o proposición R, que en este caso sería la conclusión de nuestro argumento lógico. Así es que vamos a recordar en este paso algo referido con las leyes lógicas antes de proceder. Fíjense que yo en la última parte ya le he puesto con llaves y corchetes, pero no estoy haciendo nada más que el uso de una de las propiedades o teoremas que hemos visto anteriormente en las proposiciones, y estoy hablando específicamente de las leyes asociativas. Fíjense que yo en las leyes asociativas tengo proposiciones simples que están separadas con el conector de la conjunción o también llamado el operador AND, o de la disyunción inclusiva o el operador OR. Por lo tanto, fíjense que yo tengo en este caso del ejercicio proposiciones o premisas que son compuestas. Así es que más o menos la semejanza que tenemos en esta primera parte es similar al de las leyes asociativas. Por lo tanto, en este ejercicio vamos a agrupar a los dos primeros paréntesis, los estamos colocando dentro del corchete, y por último al total de la primera parte que estamos agarrando los estamos colocando en signos de llaves para poderlos trabajar. Con este antecedente de los teoremas que estamos utilizando, vayamos a hacer la construcción de nuestra tabla de verdad. Recuerden de que decíamos de que un argumento es válido siempre y cuando en las tablas de verdad nos encontremos con una tautología. Por lo tanto, calculemos el número de filas de la tabla de valores de verdad. Recuerden de que hemos dado una fórmula al inicio de tablas de verdad en donde decíamos que el número de filas es igual a 2 elevado a la n. N minúscula para mí simplemente representaba el número de proposiciones simples que teníamos en el ejercicio que nos facilitaban. Así es que fíjense, tenemos tres proposiciones que se están presentando, en este caso P, Q y la proposición R, que son proposiciones simples. Por lo tanto, tendríamos que construir una tabla de verdad de 8 filas. Construyamos esta tabla de valores de verdad. Acá tenemos a la construcción de la tabla correspondiente de este ejercicio. Antes de que comencemos a colocar los valores de verdad en cada una de sus columnas, verifiquemos la forma de trabajo que vamos a realizar en este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es trabajar
con el primer paréntesis que tenemos con estos elementos dentro del corchete. Sacando una vez el valor de verdad mediante el operador OR o de la disyunción inclusiva, pasamos al siguiente paréntesis y en este caso también vamos a relacionarlo mediante el operador de la condicional. Estos dos posteriormente deberán ser relacionados con el operador de la conjunción. Y por último, estos valores serán relacionados con este del último paréntesis que vamos a desarrollar. Para terminar, el valor final que encontremos mediante esta conjunción tendremos que relacionarla con la última de las proposiciones, que en este caso sería nuestra conclusión, y acá tendríamos el resultado correspondiente de nuestra tabla de verdad. Si en este caso se presentase alguna tautología, entonces diríamos de que nuestro argumento es válido. Caso contrario, estamos hablando de un argumento no válido. Comencemos a rellenar los valores de verdad para las proposiciones simples que tenemos P, Q y R. Y estos son los valores de verdad que asumen cada una de sus correspondientes columnas. Ahora pasaremos a analizar los valores del primer paréntesis que habíamos mencionado al principio. Vamos a colocar los valores de verdad tanto de P y como de Q tal como están en la primera parte. Así es que los tenemos nuevamente de esta forma. Y los relacionamos mediante el operador de la disyunción inclusiva o también llamado operador XOR. Operador OR. Por lo tanto, tenemos la siguiente tabla de verdad. Recordemos un poco qué nos dice esta tabla de verdad para el operador de la disyunción inclusiva. Nos dice este operador que cuando obtendremos el único valor falso va a ser cuando las proposiciones mantengan valores falsos. Y los únicos casos que vemos en este ejercicio, pero antes de avanzar, es cuando se presentan en la penúltima y en la última de las filas de esos valores de verdad en las proposiciones P y Q. Por lo tanto, estamos colocando falso, falso y los demás verdaderos. Sigamos avanzando con el ejercicio. Ahora vamos a colocar los valores de verdad de la proposición P y la negación de Q. Acá los tenemos tal como lo pueden ver y vamos a relacionar estos valores de verdad mediante la condicional. Así es que vamos a recordar nuevamente la condicional y esta condicional nos decía el único valor donde encontramos un valor de falso en la condicional es cuando se presentan en las proposiciones simples valores de verdadero y falso. Donde tenemos ese tipo de valores en este ejercicio se encuentran en la primera y en la segunda fila. En las demás, como pueden ver, siempre van a ser verdaderas porque no se está cumpliendo esa condición. Así es que regresemos a nuestro ejercicio. Fíjense de que se está cumpliendo esa condición mediante el operador de la condicional. Estos valores que están remarcados con verde tendremos que relacionarlos tal como me dice mi forma de trabajo mediante el operador de la conjunción. Y en la conjunción nosotros podemos verificar que el único valor que me arroja un valor verdadero es cuando en las proposiciones simples se presentan los valores verdadero y verdadero. Caso contrario, en las demás siempre va a ser falso. Así es que haciendo este análisis, fíjense muy bien de que vamos a encontrar que esos valores se presentan más o menos desde la tercera fila hasta la antepenúltima de las filas de este ejercicio. Van a ser estos valores verdaderos y los demás van a ser falsos, como los tenemos a continuación. Fíjense que se está dando esa condición. Sigamos trabajando. Ahora vamos a trabajar con el siguiente paréntesis. Colocamos los valores de P y de R tal como me los dicen. Los estamos colocando tal cual, relacionándolos mediante la condicional. Recuerden que en la condicional, siempre y cuando encontremos los valores verdadero y falso, estos van a ser falsos los valores para la condicional. Este valor que está remarcado con azul, que lo acabamos de encontrar, tendremos que relacionarlo con el otro valor que igualmente está remarcado con azul mediante el operador de la conjunción.
Nuevamente recordamos la conjunción en sus tablas de valores de verdad y además decimos de que los únicos valores en los que me arroja un valor de verdad van a ser cuando las proposiciones simples tengan valores verdaderos, ambos. Así es que tendremos que verificar cada uno de los casos y el resultado de los valores de verdad simplemente será este. Fíjense que el primero va a ser falso, el segundo va a ser falso, el tercero va a ser verdadero y en las otras filas, como las vemos en acá, van a ser verdadero y verdadero porque en ambos casos que estamos analizando se presentan valores verdaderos mediante la conjunción. Por último, coloquemos los valores de la proposición R como los tenemos a continuación y los vamos a relacionar directamente mediante la condicional con estos otros valores según el orden correspondiente que ya sabemos. Así es que el resultado de las tablas de verdad para este ejercicio simplemente es este. Fíjense que es una contingencia. Tenemos un problema con este resultado que hemos encontrado que me da un resultado que es falso. Entonces, para terminar este ejercicio estamos diciendo de que el resultado de valores de verdad de la tabla que estamos analizando no es completamente una tautología. Y como no es completamente una tautología, entonces estamos diciendo como conclusión de que el argumento no es válido.